lo tenemos disponible y bueno, de todas maneras, tantas veces como sea necesario darlo en presencial o a distancia, lo vamos a hacer. Primero porque en realidad, después de haber pasado por un montón de situaciones y por un montón de empresas, de no haberme, es decir, en los únicos casos donde he trabajado en grandes empresas fue en banco público, en el resto siempre ha sido, no trabajé nunca en relación de dependencia con el sector privado, pero sí trabajé muchas veces como, como consultor y siempre trabajando desde organizaciones propias o en el Estado. Eh, y nací en una pyme. eh, yo abría el patio salía al patio de mi casa, abría una puerta y entraba a una fábrica metalúrgica, o sea que lo pyme me viene muy de cerca. Y después, es decir, todo este desarrollo con lo que yo creo que es la herramienta organizacional del futuro, que son las cooperativas, y que va a ser el espacio donde va a darle vida a, a un montón de personas que en este tránsito del sistema capitalista financiarizado y neoliberal, va a ir terminando con el empleo en relación de dependencia. Esto nos obliga a buscar nuevas formas de organización que son viejas, pero que hay que readecuarla, y la mejor forma es pensar que es decir, que la maximización del interés general no se consigue persiguiendo el individualismo, sino a través de la unión, la organización, el trabajar juntos. O sea que la cooperación es el elemento central que nos va a defender hacia futuro. Pero me he encontrado, y especialmente en uno de los casos más significativos de fracasos, son las empresas recuperadas, es decir, las empresas recuperadas son muy pocas las que han podido sobrevivir, muy pocas. Muchas sobreviven como centros culturales, con cosas afines, pero nunca se pudieron meter en el mercado, por más que nosotros propiciamos de que hay que crear otro mercado, es decir, un mercado que vaya contemplando y tenga las condiciones de cooperación por encima de las condiciones de competencia. Entonces, esto es lo que me lleva a hacer este taller. Esta es una materia que yo doy es decir, yo dejé de de ser profesor de grado en las universidades en el año 91. Desde ahí me he dedicado solamente a dar posgrado y cursos en empresa. Este curso es un curso de 40 horas, normalmente presenciales, más trabajo. Yo siempre la materia lo hago que dividir en grupo, porque se trabaja en grupo, nunca se trabajan solos, sino en grupo. Y por el otro lado califico al grupo, porque el grupo lo que tiene que hacer es buscar sus valores, potenciar las características de cada uno, y normalmente lo que hago es así normalmente, siempre lo que hago es calificar el grupo, y luego el grupo tiene que decidir de esa calificación cuánto le corresponde a cada uno según el aporte que ha hecho en función del trabajo general. Y en ese trabajo general es importante la investigación, es importante el análisis, la elaboración, cómo se escribe, cómo se presenta, todo es importante. Y todo es igualmente importante. Pero, es decir, algunos toman tareas de conducción, ¿vale? Pero el trabajo final es uno solo,
y es el resultado de juntarse, es el resultado de que todos pongan lo mejor de sí y que la productividad sea elevada. Cuando hablamos de productividad, no hablamos de productividad en términos de sistema capitalista, sino en términos de el aporte a la vida de quienes trabajan en la organización y en la comunidad. Por eso es el uso de empresas comunitarias, y ya vamos a ver el por qué entramos en comunitaria. Yo no tengo ningún problema que cuando quieran hacer alguna pregunta o algo, levantan la mano y no hay ningún problema. Por eso es un taller. Yo empiezo, sigo y ustedes me paran cuando quieran profundizar o cortar algo. De todas maneras, todo esto queda para que en algún momento y cuando ustedes quieran profundizar o discutir algo, con total disposición. O sea, tenemos cuatro formas de enfrentarnos con la realidad. La primera es la del avestruz, o sea, metemos la cabeza abajo de la tierra y que pase lo que pase. Es decir, puede ser que les pasen cosas buenas o normalmente pueden ser que pasen muchas cosas malas. La segunda forma, es decir, esta es una actitud pasiva frente a la evolución de la realidad. La segunda es una posición reactiva, que es la posición de un bombero. O sea, si se arma algún incendio, si hay algún incendio, intento repararlo. Esto no quita que haya un daño muy grande en el resultado final. Podremos parar un mal mayor, pero hay un daño si actuamos como bomberos. Si esperamos que a nosotros se nos vaya de la mano las cosas, es decir, el costo es altísimo. La tercera forma es la de pensar como, es decir, de contratar un seguro, eh, que hace que a lo mejor tengamos menos daño en quien contrata, pero la sociedad sí pierde. Esto es si yo reparo la pérdida que tengo, pero eso cae sobre la sociedad, porque esa pérdida se produce efectivamente. Eh, Esto es una actitud preactiva, eh, es, es una actitud preactiva. Y luego tenemos la que, y en general yo diría que es la que hace que ustedes estén acá, es que hay una postura de construcción, de constructor, proactiva, constructiva. O sea, tratemos de construir el mundo que queremos y tratemos, probablemente no lleguemos a lograr el mundo que queremos, pero si actuamos en función de eso, vamos a estar mucho más cerca del resultado que nos satisface. Esto significa que tenemos que hacer cierto esfuerzo y cierto pensamiento que tiene mucho que ver con el pensamiento estratégico y con las decisiones, con la toma de decisiones estratégicas y la toma de decisiones tácticas y operativas. Entonces, ahí el primer punto es pensar que el pasado influye sobre lo que estamos pasando e influye sobre el futuro, pero no lo determina. O sea, no hay un sistema de determinación que a nosotros nos diga que porque el pasado pasaron tales cosas y terminaron en tales cosas, el futuro va a seguir la misma línea, va a seguir linealmente lo que determina el pasado. Esto es mentira. O sea, influye. No podemos negar la influencia, pero en realidad no lo determina. El futuro se construye. O sea, es una construcción. Y por lo tanto, en esa construcción, lo que tenemos que ver es que no hay un único futuro ni está determinado. Hay múltiples futuros
y depende de lo que hagamos en el momento. Por eso el sistema tiene que ver con pasado, presente, es decir, situado en el presente, tener memoria del pasado para construir el futuro. Y lo principal en la construcción del futuro es la anticipación, que es muy difícil, pero los grandes éxitos surgen de la anticipación, de poder leer con anticipo algunas situaciones que pueden pasar. En el sistema estratégico, lo primero que hay que determinar es el núcleo estratégico, es decir, el núcleo estratégico, el observador. O sea, quiénes son o para quién vamos a armar la estrategia. Que en algunos casos puede ser individual, la estrategia puede ser para una organización, para una comunidad, para una ciudad, para una provincia, para una nación, para el mundo. Pero sí tenemos que tener claro sobre qué es el instrumento jurídico sobre el que vamos a trabajar. O sea, determinar cuál es, identificar claramente al observador. Y en este caso, que donde bajamos ahora al campo de una cooperativa o una pyme, ahí nos tenemos que atener a una cuestión fundamental. Una cooperativa, querramos o no, tengamos la concepción ideológica que querramos tener, es una empresa. O sea, es una empresa que está en el mercado, que puede crear sus propios mercados, pero está en el mercado. Por lo tanto, no podemos atenderla si no es como empresa. O sea, tenemos que pensarla como una empresa, con características distintas. Es decir, si la empresa persigue fines de lucro, si está basada en capital, o si es una empresa que tiene una función colectiva, como es el sistema cooperativa. ¿Y qué es una empresa? Una empresa no es más que un grupo de personas organizadas para crear valor económico. Por eso es empresa. O sea, no es una institución de otro tipo, que tampoco tiene fines de lucro, sino la empresa crea valor, está para crear valor. A veces, y en algunos problemas, errores, no sé si errores, a veces las circunstancias llevan a tomar ciertas decisiones, pero hubo un momento que se crearon un montón de cooperativas, o sea, se desarrollaron y se le dio matrícula a un montón de cooperativas, pensándola en que podían ser un apéndice del Estado y que el Estado era el que tenía que solventar el funcionamiento de las cooperativas. Digamos, un plan que pasa a través de una empresa. Bueno, todas estas empresas, todas las cooperativas que se crearon así, la mayoría hoy ya no existen. Y las pocas que existen han tomado en cuenta que deben reestructurarse. Por lo tanto, una empresa nace, cooperativa o pyme, nace en función de cubrir una necesidad que está insatisfecha. Por lo tanto, no es para estar de más, sino porque hay algo que está insatisfecho o que yo lo puedo cubrir de mejor forma. O sea, hay empresas de alimentos, pero en el campo del futuro, las que puedan presentar mejores alimentos, más sanos y de menor precio, van a ser las que van a sobrevivir. Entonces, ¿qué guía a las empresas? Y bueno, normalmente, es decir, nos basamos en ideales y lo que guían son los ideales, los principios, los valores y los intereses. Son lo que definen en una empresa la misión, la visión, los valores, la cultura, la organización, las personas, es decir, cómo se organizan a las personas, las estrategias, las reglas de juego, el control y la mejora continua. O sea, estas son las funciones de la empresa.
Después, acuérdense de que este es un taller de, de iniciación, de abrir cabeza y seguramente después podemos profundizar en todo esto, pero no va a dar hoy el tiempo, ¿no? Pero ahí les marqué cuáles son los aspectos fundamentales que una empresa tiene que tener claro. ¿Para qué existe? Esto de la misión toma tres aspectos: qué productos o servicios armo, construyo, voy a comercializar, a quién se lo voy a vender, y el tercer punto es cuáles son las características, el modelo que voy a utilizar para producir y para llegar al consumidor. La visión es el sueño, los valores en los que nos rigen. Normalmente las distintas organizaciones tienen distintos valores, pero tienen que tener claro cuáles valores se privilegian, porque a la hora de tomar decisiones, el valor de los valores lo tenemos que poner en juego y hay un orden de prioridades que tenemos que tenerlas claras. Después está lo que nos va a mover, cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos, cuál es la cultura de la empresa, y cuál es la forma de organización que adoptamos para cumplir con la misión. Y esto significa básicamente cómo que organizan las personas, porque vuelvo a repetir, la empresa es un grupo de personas organizados para crear valor. Carlos, Y aparte, perdón, sí, si te parece, puedo ir compartiendo las diapositivas, tratando de seguirte para que tengan un registro audiovisual del taller. sí, yo en general prefiero que la pasemos al final y que Bueno, se la lleva. Porque, es decir, a veces lo visual pierde bueno, de vista. Si está podemos, bien. es decir, lo vamos después, es decir, algunos tomarán nota, pero todo esto está todo en un PPT que lo vamos a poner a disposición de todos. Eh, entonces, y ahí surge el primer punto, porque hay tres funciones básicas de quienes conducen una organización. O sea, es decir, puede haber un sistema asambleario, puede haber un sistema de participación, es lo adecuado, pero alguien tiene que tomar la conducción, porque si no, el caos que domina en la organización es el que impide que se puedan hacer las cosas. La mayoría, es decir, de las recuperadas, por poner un ejemplo, de empresas que si bien son fallidas, pero normalmente son fallidas por vaciamiento, en la mayoría de los casos, el problema grande es el de pasar a tener tareas de conducción de una empresa cuando nunca tuve un ejercicio de este tipo. Este es uno de los puntos. Y el otro de los puntos es que es el de la participación asamblearia en la toma de decisión asamblearia, que normalmente es imposible armarlo porque hay ciertas cosas que... Ahora, el que conduce es uno más de la organización, que le ha tocado ese rol. Y lo que tiene que hacer la organización es poner al que mejor puede conducir, no el que quiera tener poder para conducir a los demás. Y este es un tema que la organización, y allí sí está lo asambleario, ahí está que las decisiones de quienes conducen deben surgir naturalmente de las características particulares de los integrantes de la empresa, que son los que deben estar asumiendo el rol de conducción. Y en el rol de conducción, y esto tiene que ver en una empresa, pero también en cualquier tipo de estrategia, pensémoslo también desde el punto de vista de una organización de cualquier tipo, incluyendo las organizaciones políticas, lo que hay que hacer son tres cosas: planificar, gestionar y controlar. Esas son las tres funciones de la conducción. Pensar lo que hacemos, hacer lo que queremos, lo que pensamos,
y controlar lo que hemos estado haciendo. Esto tiene una característica que vale la pena ponerlo en claro. Acá lo que se trata, la conducción, la función principal de la conducción, más que hacer, es hacer. O sea, hacer que la organización haga. Y esto depende también de tres factores. Que el conjunto de las personas quiera, o sea, querer, es una actitud. Que sepa, es el segundo punto, saber. Entonces, el aspecto de la práctica, por un lado, pero también todo lo que es formación es vital. Y lo tercero es poder. En esto hay una cosa que es importante. Normalmente, el mayor limitante para que la gente pueda, o sea, ese tercer punto de poder, está en las limitaciones que genera la propia conducción. La conducción muchas veces cuando asume valores de poderío, o sea, de ejercer su lugar, cuando son autoritarios, cuando todo gira alrededor del que conduce y no alrededor del conjunto de la organización, lo que termina es obstruyendo lo que se tiene que hacer. Hay que lograr que todos los que participan en una organización quieran, que todos los que participan en una organización sepan, o sea, que tengan aptitud y que tengan actitud y aptitud. Y después hay que empoderar. Y hay que dejar hacer bajo un sistema de control general. Toda estrategia compone tres lugares que tienen que juntarse. El sujeto, que acá cuando hablo de sujeto no es individuo, estamos hablando de una empresa. El lugar, que condiciona dónde estoy, o sea, en qué lugar existe y en qué mercado opera la empresa, y el tiempo. Entonces, el tiempo, cuando yo decía que nos situamos en el presente, tomando la memoria del pasado, pero pensando lo que vamos a hacer en el futuro, porque no actuamos sobre el presente. Cuando hacemos estrategia, tenemos que pensar qué vamos a hacer en el futuro, sabiendo que ese futuro no está escrito, es múltiple, es indeterminado y tiene que ver con lo que nosotros vayamos construyendo y lo que hagan el resto de los actores que están alrededor de nosotros. Entonces, en ese futuro, donde tomamos el tiempo de cuándo vamos a hacer, y en general la estrategia en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos de grandes cambios y aparte de la propia movilidad que tiene el escenario, fuera de eso, lo que tenemos que saber es que probablemente cosas que hemos decidido y que en un momento es conveniente o se fija como estrategia, la debamos cambiar porque alguno de los actores, porque algo se movió y nos cambió el escenario. Por lo tanto, tenemos que incorporar una fuerte dosis fuerte dosis de flexibilidad, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, dale. Entonces, es decir, ¿cómo debe ser la estrategia? Debe ser simple. O sea, no nos compliquemos. Tengamos estrategias simples, porque aparte muchas veces la vamos a tener que modificar. Tiene que ser clara. Tratar de ser anticipadora. De anticipamos a lo que va a pasar.
yo creo que desde el momento que ganó Milei, ya sabemos muchas cosas que van a pasar. Y sabemos también que estamos a la deriva de nosotros mismos. Por lo tanto, sobre esa base vamos a tener que definir. Tiene que ser creativa, o sea, anticipadora y creativa, debe ser consistente, debe ser comprensible, porque la van a ejecutar quienes trabajan en la organización, por lo tanto tienen que entenderla, tienen que comprenderla y tienen que estar de acuerdo, deben compartirla, ser flexible y ser motivador, para que la gente que está dentro de la organización, para que todos en la organización querramos hacer. Entonces, lo que trata la estrategia es de anticipar las necesidades actuales, latentes, o sea, cosas que no se ven claramente, pero que sí podemos ver que existen. O sea, hay cosas que están latentes, que las tenemos que buscar. De ahí la anticipación, de ahí la experiencia, de ahí son los elementos que nos permiten pensar que podemos encontrar cosas que están latentes y que nos van a ayudar si nosotros las tenemos claras y las convertimos en pasos estratégicos. Y esas cosas latentes están en los consumidores. O sea que en quienes nosotros, cuando yo decía, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué cosas satisfacemos? ¿No? Esto de la misión. ¿Qué satisfacemos? ¿A quién satisfacemos? ¿Y cómo lo satisfacemos? Es decir, esto de tener en claro cuáles son las necesidades actuales y latentes de los consumidores o de los potenciales consumidores. Y de ahí seguir la fuerza que se proyectan hacia el futuro y estar atentos a los cambios que se pueden suceder y también a los cisnes negros. Yo creo que Milei es un cisne negro. Es decir, es algo que era muy difícil prever que alguien en muy pocos meses y haciendo la campaña iba a tener es decir, tener la cantidad del 55% de los argentinos votándolo. También había algunos datos como qué es lo que hicimos mal, pero bueno. Entonces, el proceso estratégico está determinado por los propósitos que surgen mucho de la misión y de la visión, que se traducen en objetivos. Objetivo es a dónde quiero llegar. Y que el paso siguiente es determinar cómo voy a llegar ahí. Esto es determinar la estrategia y a partir de ahí bajar a políticas y acciones que hay que ejecutar para terminar después revisando, controlando lo que se hace y mentalizándonos que siempre hay posibilidades de mejorar. Eso yo lo aprendí con los japoneses. Los japoneses siempre tienen algo para mejorar. Es decir, ellos no pueden parar. Hay siempre algo que se puede hacer mejor. Y a lo mejor son cosas chiquitas, pero de la suma de cosas chiquitas ganan muchísimo y se diferencian muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la estrategia? Es romper el paradigma de lo anterior, tratar de anticipar el futuro para construir una realidad acorde a cómo queremos que sea, o lo más cercano a cómo queremos que sea. Eso es estrategia. Ahora, sí. Perdón, yo quiero hacer Disculpa. una pregunta, en realidad una opinión, pero en función de lo que acabas de decir, de que la estrategia debe estar un poco enderezada a detectar necesidades y adecuar nuestro trabajo a cómo satisfacemos como entidad esas necesidades. Uno de los fenómenos que yo he percibido como un déficit en general, transversal a las estrategias de los planes de negocio, digamos, de las entidades, sobre todo de la economía social, es que por lo menos en mi percepción
se organizan a partir de lo que quiero hacer o de lo que me es fácil, lo que me es conocido, en lugar de previamente saber a dónde voy a volcar esa actividad en mi comunidad, en mi región, en el mercado en donde yo quiera desarrollarme, ¿no es cierto? Y ahí creo que hay un elemento medular en el fracaso, en los tiempos que se van perdiendo y los recursos que se van consumiendo, porque no tenemos esa guía, ese norte, ese faro que da la satisfacción de una necesidad que debemos detectar a la hora de empezar a desarrollar nuestra actividad productiva, ¿no? Absolutamente. Es eso. Y no solo eso, sino que hay otro elemento que va relacionado con lo que Hugo señaló, o sea, de quedarnos con lo que tenemos y no precisar, no ver cuáles son las necesidades hoy y las necesidades que va a tener en el proceso hacia adelante, sino que uno de los problemas más grandes es cómo enfocamos el análisis. Normalmente nos oscurecen la visión de la realidad los prejuicios, las cosas prearmadas, lo que pensamos que es así. Lo ideológico incluso nos hace ver cosas que la vemos desde nuestro punto de vista y con eso dejamos de percibir la realidad. Y al dejar de percibir la realidad nos equivocamos. O sea, decidimos cosas que no tienen que ser y vamos por caminos por los que no tenemos que ir. Entonces, es decir, esto es así, Hugo. Ahora, este proceso estratégico no es una acción individual, que es otro de los problemas graves de las empresas. Hay alguien que decide lo que se va a hacer y que pierde de vista la propia empresa y pierde de vista naturalmente el contexto y las personas. Entonces, una estrategia sirve cuando hay una acción colectiva que movilice la inteligencia, cuando se puede lograr una visión unificadora y participativa, cuando se junta volumen de información relevante, cuando se reflexiona sobre la información y cuando se la valida. Siempre tenemos que ver lo complejo, ver lo general y simplificar para atender fundamentalmente las cosas simplificadas que nos permiten centrarnos en lo importante. Hay que saber a dónde queremos ir, hay que elegir el camino por dónde queremos ir, hay que decidir quiénes nos acompañarán en el viaje, con qué recursos y medios vamos a contar, o sea, con qué estructura organizativa vamos a afrontar el desafío, o sea, con qué vehículo vamos a transitar el camino. Es decir, esto es lo introductorio. ¿Cómo pueden ser las estrategias? Bueno, las estrategias pueden ser formales, o sea, yo formalizo la estrategia. Hay estrategias emergentes que se van haciendo sobre el camino y hay combinación, es decir, en general, lo usual es que tratemos de formalizar todo lo que sea posible, pero que tengamos en cuenta de que muchas cosas van a surgir como emergentes y vamos a tener que organizarnos ahí. No sirve no tener una línea. Si no sabemos a dónde vamos, nos perdemos. Si no tenemos objetivos, vamos a ir a cualquier lado. O sea que hay parte formal y que hay que formalizar. Pero a la vez hay que estar atentos a la emergencia. La otra forma de mirarlo está en que las estrategias pueden ser impuestas, lo decide la conducción y le impone al resto de la organización. ¿Qué puede surgir de ahí? Que sean aceptadas, bien, que sean resistidas, con lo cual se pierde el resultado, que sean rechazadas,
subrepticiamente, o sea, que no nos demos cuenta de que está rechazada, pero que la gente no la entiende la estrategia, no la comparte y que va a jugar de forma tal que la estrategia no va a llegar a tener el resultado. Esta es una, y la imposición. Y lo otro, lo consensual. Las estrategias hay que trabajar buscando el consenso de quienes están en la organización y van a tener que caminar juntos en la estrategia. Los pasos estratégicos empiezan con un análisis y reflexión. Siempre y siempre es importante darnos el tiempo de análisis y de reflexión. Si actuamos de acuerdo a cómo nos parece, es un poco el avestruz, es un poco, vamos a tener que enfrentarnos a apagar incendios o contratar seguros. Reflexionar, y a partir de ahí es donde tomamos las decisiones. O sea, de las alternativas que tenemos que decidir por dónde vamos, cuáles son las políticas, qué es lo que vamos a hacer. Después ejecutarla y después el tema de el control. ¿Alguna consulta, alguna cosa hasta ahí? A ver. Déjame una acotación. A ver, mira, hay una frase que simplifica un poco como que yo la tenía en algunos lugares para leerla todos los días. No es lo mismo verla venir que correrla de atrás. Porque cuando vos tenés claro cuáles van a ser las controversias que se van a anticipar la jugada, igual que en el fútbol, no es lo mismo que venga el delantero y saber para que te pase parado y te deje pagando. En las empresas pasa lo mismo. O sea, analizar lo que estás diciendo con profundidad, cómo viene, cómo juega alrededor tuyo, cómo juega el país, cómo juega el campo nacional, cómo juega a nivel internacional, qué va a pasar con mi producto en todos los lugares, eso, porque después una vez que pasó y no la hiciste, correrla de atrás es muy difícil alcanzarla. Totalmente de acuerdo, Abel. Juan Domingo Rivaro, le levanto la mano. Ahí habilité el micrófono. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo creo que es muy interesante los talleres para hacer un comienzo. Y una de las cosas que tenemos que abordar es la educación permanente. La formación de todo el conjunto de la conducción de la empresa cooperativa, fundamentalmente, que es el que debe jugar el rol de llevar adelante los objetivos que tiene, en este caso, la empresa cooperativa, el objetivo social, el objeto social. Sin una educación permanente es donde aparece toda la falencia que mencionaba Carlos, y también los éxitos a veces, pero librados por ahí, cuando no hay una puesta en valor de lo que es la decisión asamblearia, a veces la dirigencia se puede equivocar. Se puede equivocar porque no considera oportuno, tiene una visión en ese camino. Pero lo más importante creo que es no perder los principios y valores, que la economía social tiene un paradigma distinto a la economía con fines de lucro, y ahí es donde tenemos que pensar en lo que significa la empresa cooperativa, que es una base de comunidad. Y en un proceso de no competencia con el mercado. Nosotros tenemos que, a partir de esa producción de bienes y servicios, donde lo más importante es el trabajo, que es la mayor riqueza que tiene una cooperativa, es la capacidad de producir, de transformar la materia prima. Y eso es lo que ha hecho la humanidad desde sus orígenes. Todo lo que existe es producto del trabajo. Y después están las formas que nos han venido antecediendo,
que es en manos de quién queda lo producido. Y ahí donde, por eso es importantísimo la formación, la educación permanente, donde nosotros tenemos solamente la educación como objetivos también dentro de la cooperativa, pero no tenemos Secretaría de Educación en cada cooperativa. Y eso es necesario, fundamental, para no perder el rumbo del paradigma que es la economía social. Creo que ahí es donde está de muchas cooperativas que fallan, y también fallan los modelos de gestión. Muchas cooperativas no tienen modelo de gestión, que es la planificación que señalaba Carlos, no solamente la planificación del objetivo estratégico, no solamente de lo que se produce de la mejor forma posible, teniendo en cuenta lo que es el cuidado del medio ambiente, principios y valores que nosotros somos, en ese sentido, superiores a la empresa tradicional. Y también lo que significa tener la empresa propia, que ya dejamos de ser como personal dependiente de algo, sino constructores de una economía propia, trabajo y producción propia, a partir de la materia prima que en cada región tengamos, y con eso, bueno, hacer una red nacional de consumo y una red regional también, porque se van a dar esos casos por cercanía, por los recursos que tengamos, naturales y de transformación. Y tener en cuenta siempre eso, que no tenemos que competir con el mercado tradicional. De acuerdo. Lo que pasa es que estás adelantando cosas. Si lo que vos decís de la educación continua es un aspecto, la formación continua es un aspecto muy importante, junto con otros montones de aspectos. Por eso decíamos que había que querer, lo cual es motivar, saber, que ahí entra lo que vos estás diciendo, y poder, que tiene que ver con la forma de organización. Gracias, Juan. Es decir, entrando en el análisis y reflexión estratégica, el primer punto a organizar es el círculo estratégico. O sea, en la organización tiene que existir un círculo estratégico para discutir los aspectos estratégicos, y esto debe hacerse en reuniones periódicas, participativas, ejecutivas, que deben ser programadas y preparadas rigurosamente. Acá tenemos un punto que es determinar quiénes participan en el círculo estratégico. A mí me ha tomado casos donde he tenido que pensar en el armado, y he incluido personas no de la dirección, sí, por supuesto había personas de la conducción, pero por ahí había ciertas personas adentro de la organización ocupando determinados puestos que son menores, pero que eran vitales que estuvieran en el círculo estratégico. Entonces no hay una forma predeterminada, hay que analizar la organización para conformar el círculo estratégico. La elección del círculo estratégico tiene mucho que ver con el resultado de lo que vamos a lograr. A partir de ahí, lo que hay que hacer es el análisis del entorno, el análisis del escenario. Es decir, no existe linealidad. O sea, esto de lo que decíamos, del determinismo, que va hacia adelante, la mayor parte de los fracasos en la política económica es proyectar el pasado hacia adelante y pensar de que va a ser así. Y la mayoría, es decir, yo me animaría a decir que en general o casi siempre la cosa no sigue los parámetros de antes, sino que hay rupturas, y esas rupturas son muy costosas si no las podemos tener pensadas. No existe linealidad, sino que existe evolución. Es decir, es darwiniano, pero no exactamente darwiniano.
hay un principio de incertidumbre, Heisenberg, o sea, que tenemos que tenerlo incorporado. El sistema es complejo y dinámico. Ahí los sistemas de dinámica de sistema y cibernética, Morin en el tema de empresa Peter Senge. Las leyes del caos están presentes continuamente, Briggs, Prigogine, y la teoría de los juegos, Nash y Kahneman. O sea, estos son cosas que tenemos que tener presente cuando analizamos la realidad. El análisis tiene mucho de intuitivo, pero aclaro que mucho de lo intuitivo tiene que ver con la experiencia. Los viejos como yo tenemos la gran ventaja de que tenemos ese peine que nos dieron cuando nos quedamos pelados, ¿no? Como decía Ringo Bonavent. Es decir, ¿qué es lo que significa? Y que muchas cosas las pasamos varias veces, o por lo menos hemos pasado cosas parecidas y ahí podemos sacar algunas conclusiones para acercarnos más a lo que viene. Entonces, la intuición es algo natural y que es importante en los procesos de análisis estratégico, la experiencia, la emocionalidad, y tenerla en cuenta porque puede jugar a favor o puede jugar en contra, la practicidad de la inteligencia, es decir, el valor de la inteligencia práctica, tener una visión ampliada, pero al mismo tiempo una atención puntual a aquellas cosas que son fundamentales, mucha dosis de sentido común, de sexto sentido, y también en estrategia tener arte. Es decir, la estrategia en última instancia es un arte. El otro punto que tenemos que estar muy, muy claro, porque nosotros normalmente cuando decimos vamos a hacer algo, pensamos en el impacto, en el efecto que va a tener lo que vamos a hacer. Pero no solamente cuando hacemos algo hay efectos de esta acción que son directos y predecibles, sino que a la vez hay un montón de efectos indirectos que tenemos que pensarlos antes de tomar las decisiones. Hay un montón de cosas que cuando tomamos, lo importante que miramos es que si hacemos esto, el resultado va a ser esto otro. No podemos dejar de pensar que hay un montón de cosas que se van a ir generando y que tienen que ver, porque pueden ser concatenados en el tiempo, que no lo vemos hoy, pero que sí va a ser en el futuro. Y tenemos que anticiparnos a eso, tenerlos en cuenta. Hay efectos que son colaterales, que no están en el lugar donde tomamos la decisión, pero sí en el costado y que pueden llegar a ser tan importantes que obstruyan toda la posibilidad de éxito de la estrategia. Hay efectos que son independientes del lugar donde nosotros estamos actuando. Hay efectos puntuales, hay efectos de corto plazo, hay efectos retardados, hay efectos expansivos. Por lo tanto, no es tan simple tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones tenemos que tener en cuenta todo esto. Si no tenemos en cuenta todo esto, la probabilidad de equivocarnos es muy, muy grande. Entonces, ¿qué nos dice un poco la teoría? Es decir, primero lo del pensamiento sistémico. O sea, la realidad no es el resultado de los comportamientos simples, sino de el sistema, de cómo se comporta el sistema. Por lo tanto, conceptualizar el sistema es muy importante. O sea, definir cuál es el sistema. O sea, nosotros, comunidad, en qué marco de sistema trabajamos, los subsistemas que existen en nuestro sistema empresa y los externos, o sea, los subsistemas, porque nosotros como somos parte de un sistema mayor que necesariamente nos influye
pero que también sufre la influencia de nuestras acciones. Hay un efecto que se refuerza, hay efectos que se anulan, se contradicen. Entonces, en esto, ¿cuáles cosas debemos tener en cuenta en los sistemas? Tenemos que tener en cuenta cuáles son adentro del sistema los actores y las acciones y cómo se producen sistemas de cooperación, de complementación, cómo se genera energía, pero al mismo tiempo cómo las partes del sistema pueden rechazarse, enfrentarse, generar antagonismo. Esto nos va a producir bloqueos. O sea, cuando nosotros pensamos y actuamos de una forma, el resto de los actores que están en el sistema actúan. Y lo que tenemos que ver son cuáles son las complementaciones, la posibilidad de coordinar, de sumar, pero también cuáles son los efectos en contra, porque estamos enfrentando intereses. Esto produce bloqueo, produce traba, y el conjunto produce espirales, porque no son círculos, son espirales virtuosas o espirales viciosas, que van potenciando hacia arriba, porque hay un efecto de potenciación normalmente. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay efectos palanca, es decir, hay cosas donde la aplicación impacta muy fuerte. O sea, esto de que hay ciertas cosas donde si nosotros actuamos sobre el principio de Pareto, genera la mayor parte de los resultados. Y hay cosas que no son tan obvias. Lo otro, las leyes del caos, la probabilidad, pero a la vez la incerteza, la posibilidad y los imprevistos, la imposibilidad, es decir, saber qué cosas son imposibles, la temporalidad, o sea, el sentido del tiempo, la posibilidad, es decir, de que haya similitud con otras situaciones, que haya sistemas, porque los sistemas en general se autoorganizan, es decir, nunca están en orden, están siempre en caos, pero en caos que continuamente se van organizando y reorganizando, y también hay una cierta recursividad. Lo que nos enseña en términos de estrategia la teoría de los juegos es que hay decisiones interactivas que son no cooperativas y hay decisiones que sí son cooperativas. Descubrir esto es muy importante. La teoría de los juegos normalmente actuaba sobre sistemas cooperativos y bueno, después vinieron a enseñarnos que actuaba sobre sistemas no cooperativos y después se pasó a tener en cuenta que si encontramos la cooperación en el sistema, los resultados tienden a ser mejores. Hay comportamiento interactivo, donde las decisiones individuales resultan de lo que esperan que los otros hagan y donde las decisiones, en general, cuando se toman individualmente, el resultado nunca es el mejor. Por eso lo que decíamos que la cooperación siempre da al sistema un mejor resultado que la contradicción de intereses, que la competencia. El otro tema que tenemos que estudiar es viajar en la historia hacia atrás para entender al sujeto que hemos tomado como núcleo estratégico, o sea, en este caso, la empresa. Conocer la historia es muy importante, saber de dónde vino, cómo nació, cuáles cosas transitó en el camino, cuáles cosas buenas, cuáles cosas no tan buenas, cuál es la visión, o sea, el sueño compartido que tiene la organización. Esto que decíamos de la misión, a quiénes nos dirigimos, qué necesidades satisfacemos,
de qué forma la satisfacemos, los valores, la cultura. Y un tema que a mí me ha dado siempre un enorme resultado, es decir, yo trabajo fundamentalmente con dos modelos, uno que a veces hay siempre con el afán de introducir mejoras, a veces lo que se hace es empeorar, pero el análisis el análisis FODA, que fue tan reconocido en determinados momentos, es decir, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sigue siendo un instrumento importante. Lo que pasa es que normalmente no lo hacemos dinámicamente, sino que lo hacemos en un cuadro donde ponemos las 4 cosas, las cruzamos y creemos que eso es, y no. Es decir, aparte pensar que 2 empresas distintas puedan tener el mismo FODA, aunque trabajen en el mismo escenario, es una locura. Porque en realidad el FODA lo que hace es, en función de mis fortalezas y debilidades, mis fortalezas, mis debilidades, tengo que analizar el escenario en perspectiva y ver ese escenario en perspectiva, cómo enfrenta a mi fortaleza, es decir, qué aprovecho a partir de mis fortalezas, estos son las oportunidades, o qué cosas me acechan y me hacen poder perder el sostenimiento. Es decir, ese es una. Y la otra es la definición es decir, el nombre son los sujetos de poder e interés, es decir, poder, dominio y interés, importancia que tienen en cualquier tipo de análisis. Si yo tengo que analizar una empresa y la tengo que meter en un escenario determinado, tengo que ver quiénes son los actores que influyen sobre lo que yo quiero hacer y influyen sobre mi estrategia, y a partir de ahí definirlo claramente y ver qué nivel de poder o de dominio tienen esos actores y qué nivel de importancia o de interés tiene para nosotros, sujeto estratégico, cada uno de los actores. Y lo que tenemos es la empresa determinada por factores, pues tenemos una conducción, que en el caso de una pyme de capital puede ser distinto el interés al de los trabajadores. En una cooperativa, el interés de el interés de la conducción y el interés de los que trabajan es el mismo. O sea, no hay diferencias. Y a partir de ahí construir un cuadro, que es un cuadro de interés, importancia y dominio, o sea, eje de las X, eje de la Y, y después empezar a ver entre los actores cuáles establecen sistemas de vínculos que son positivos y cuáles son las contradicciones. Lo que yo tengo que hacer en la definición es satisfacer los intereses de la máxima cantidad de actores, y ahí los voy a tener es decir, voy a tener a los proveedores, voy a tener a los consumidores, voy a tener al Estado, la comunidad. O sea, ese es un análisis que hay que profundizarlo. En cualquier momento podemos hacer alguna experiencia sobre esto, pero que a mí me da mucha información a la hora de tomar decisiones de carácter estratégico. Entonces, después de haber hecho este análisis introspectivo, de saber quiénes somos y con quiénes jugamos, viene el análisis, es decir, del contexto, ¿no? Del análisis del escenario. Y ahí hay que usar técnicas de escenario y usar la visión prospectiva. Nosotros tuvimos un gran maestro, un querido maestro, que nos enseñó mucho, probablemente más conocido por el ambiente más importante de la intelectualidad mundial, que en el seno de
Argentina, porque estuvo mucho afuera, pero quienes tuvimos el honor de conocerlo y compartir con Jorge Coco Weinstein, nos ha dado una orientación y nos ha enseñado muchísimo a mirar este tipo de cosas. Coco trabajaba mucho más sobre los escenarios mundiales, anticipó prácticamente todas las crisis, todos los conflictos, todos los grandes conflictos, con mucho tiempo, y por eso era, es decir, la primera mundial, por supuesto que desde el campo de lo que queremos cambiar las cosas, lo tenía como el principal actor intelectual en Argentina. Hay un manual de prospectiva para análisis de escenario que allí lo pueden encontrar. Aparte, cuando Néstor decidió hacer un plan de desarrollo productivo, y me tocó en suerte hacerme cargo, esto duró hasta que llegó Lustó. Inmediatamente lo llamé a Jorge y le dije, bueno, es decir, haceros un análisis de la Argentina de los próximos 5, 6 años y decirnos por dónde tenemos que caminar. Va en homenaje, es decir, hoy quiero hacer un homenaje a Jorge y el homenaje también permanente al que nos impulsó en todas estas cosas, que es Mario Cafiero, otro de los grandes argentinos. El análisis del contexto se hace básicamente a partir de la perspectiva estratégica. La perspectiva es una escuela francesa, que es imaginar un futuro deseado y planificar cómo llegamos a alcanzarlo. Entonces, lo que se hace es primero la construcción de los escenarios probables, que toman en cuenta el determinismo, o sea, el impulso de la memoria del pasado, y a partir de ahí la confrontación de intereses de los actores. O sea, la construcción del escenario es un escenario que surge de la confrontación de los actores. Eso es lo que nos va a dejar el futuro. El futuro es lo que suceda, la construcción que surge a partir de los intereses contradictorios de los actores. Y hay en la escuela francesa una perspectiva emancipatoria. Por eso la escuela francesa dice que no es una disciplina, sino que es una indisciplina intelectual, es una rebeldía para construir un futuro tal como queremos, no tal como el que nos quieren los grandes factores de poder hacer vivir. Entonces, lo que hay que trabajar sobre escenarios prospectivos, sabiendo que el escenario es múltiple e indeterminado, establecer hipótesis, variables y diferentes evoluciones que surgen de la actuación de los actores. Siempre tengamos en cuenta que todas las construcciones las realizan personas, sus organizaciones y su sistema de alianzas y conflictos, estrategias, alianzas y conflictos. La realidad es compleja, es incierta, es dinámica, es caótica, es difícil de predecir, o sea, es impredecible. De todas maneras, tenemos que tratar de tener un acercamiento hacia esa realidad, y para eso debemos construir una cosmovisión, una visión del mundo y una visión del escenario. Para eso hay que considerar lo que sucede en el mundo, porque la verdadera política, como decía Perón, es la internacional, no es la local. Es decir, hay que pensar, por otra parte, en el país, porque mucha influencia tienen las decisiones que se toman a nivel gubernamental y los actores que actúan internamente, ya sea que sus intereses puedan estar acá, o como normalmente los más poderosos tienen intereses que dependen de otros lados o de sí mismos, que ya no es Argentina.
Y el último punto de análisis, no, el anteúltimo punto de análisis es el análisis de la comunidad, donde estamos asentados. Cuando trabajamos internacionalmente, o sea, cuando la empresa exporta o importa, siempre tiene que tener presente el análisis del país de origen, pero también el análisis de aquellos destinos a los cuales exporta y también de aquellos orígenes de los productos que se importan. Y el otro análisis que tenemos que hacer es el sector. ¿Qué es lo que pasa en el sector? ¿Qué es lo que puede pasar en el sector? Esto, en realidad, lo que estamos haciendo es una aproximación a la realidad, sabiendo que no conocemos ni vamos a conocer exactamente cómo es la realidad, pero sí tener una aproximación lo mejor posible a la realidad y establecer a partir de ahí cuáles son las trayectorias probables. Entonces, desde los métodos para hacer estrategia está la construcción del escenario, el análisis morfológico, el análisis MIC-MAC, el análisis de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal, lo ambiental y el método Delphi que nos permite que los análisis que vayamos haciendo lo podemos confrontar con los actores importantes para ver el grado de validación o darnos cuenta de que por ahí pifiamos en los análisis. Hay que conocer los actores, o sea, para hacer un buen análisis es importante reconocer a los actores, quiénes son, en qué grado de libertad actúan, el cuadro de stakeholder, cuáles son sus tácticas de los distintos actores y cuanto más poder y dominio tengan, más profundidad hay que hacer, cuáles son las convergencias, las divergencias, las alianzas y los conflictos, la correlación de fuerzas, cuáles son las variables claves, o sea, los actores desatan variables y hay que ver cuáles son las claves, cuáles son las trayectorias y estrategias de los actores y este armado del mapa. ¿Qué es lo que tenemos que considerar como variables? O sea, primero las invariantes, las cosas que no van a cambiar. Segundo, las tendencias fuertes, o sea, ¿cuáles son las tendencias fuertes hoy? Son las tendencias perceptibles. El tercero es detectar, y acá hay una gran parte de éxito cuando alguien puede hacer esto, detectar los gérmenes de cambio. O sea, aquellos patrones que son apenas perceptibles, pero que van a constituirse en tendencia fuerte en el futuro. Y ahí es donde tenemos que acompañar y acompasar. Y al mismo tiempo tener en cuenta las eventualidades, es decir, lo que en todo lo más difícil, pero saber que tenemos que estar atentos a la posibilidad de eventualidades. De ahí van a surgir una serie de escenarios prospectivos múltiples, construidos por los actores, sus estrategias, sus conflictos, sus alianzas, sus formas de operar, pero vamos a poder sacar primero el que viene con mucho determinismo, que es el análisis tendencial. Vale la pena hacerlo, vale la pena que un escenario se construya sobre el análisis tendencial. Pero lo que tenemos que buscar es, en función de cómo pensamos que van a actuar los actores, cuáles son los escenarios posibles. Determinar cuáles son los escenarios posibles. Elegir de esto un escenario referencial, que es el que más se acerca a lo que creemos que pueda ser, sin perder de vista que probablemente nos equivocamos y tengamos que cambiar, pero sí, si es posible, y pensemos y no tenemos prejuicios, sino que lo que tratemos es de analizar la realidad lo más objetivamente posible. Nunca vamos a poder analizar objetivamente porque la realidad para nosotros es una percepción. Es decir, así como Perón decía, la única verdad es la realidad, es decir, en realidad para cada uno de nosotros es la percepción de la realidad, no es la realidad en sí misma. Entonces, de ahí, elegido el referencial, sobre la par del referencial, hay que hacer un análisis de lo deseable. ¿Cuál es el escenario deseable?
para, a partir de ahí, establecer las políticas. Volviendo al FODA, es decir, en realidad lo que hace el FODA es cruzar la empresa de hoy con el escenario referencial del futuro. O sea, ahí es donde actuamos con el FODA. Ponemos el escenario futuro, referencial, elegido, y a partir de ahí lo que hacemos es analizar con las fortalezas y las debilidades de la empresa para detectar las oportunidades presentes, para detectar oportunidades a crear, para detectar los riesgos y las amenazas y para desarrollar, porque también hacia futuro, si nosotros encontramos, es decir, podemos detectar amenazas, podemos ver, porque muchas debilidades, nosotros al priori por ahí no las pudimos encontrar, pero en el análisis del escenario proyectado, ahí encontramos que nos van a aparecer ciertas debilidades, y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar, es decir, contrafuego a esas debilidades, de poder adelantarnos, mejorar y desarrollar destrezas para que podamos empujar. Y ahí lo que tenemos que sacar también son las restricciones, los límites, las amenazas del escenario. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones, determinar objetivos, determinar referencias, que se llaman hitos o mojones. A veces no es el objetivo final, pero hay que, es decir, hay ciertos lugares por donde necesariamente tenemos que pasar. O sea, esas referencias las tenemos que ser claras, porque tenemos que llegar ahí para desde ahí salir a ir hacia el objetivo. O sea, son cosas que ineludiblemente tenemos que pasar o tenemos que hacer antes de llegar al objetivo. Y si no las hacemos, nos equivocamos en el camino. Los objetivos deben ser cuantitativos, es decir, en general trabajamos, es importante convertir los objetivos en metas. Cuando hablamos de metas ya le damos un valor cuantitativo. ¿Por qué? Y es porque es más fácil analizar cuantitativamente cuál es el grado de acercamiento hacia el objetivo. Pero también pueden ser cualitativos. A veces hay ciertas cosas que no se miden, aunque muchas veces, es decir, de lo cualitativo podemos hacer una cosa cuantitativa. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de satisfacción de trabajar en nuestra cooperativa? O sea, eso es un aspecto cualitativo. Ahora, nosotros podemos analizar a través del tiempo cuánto era el análisis de satisfacción en un momento y en otro, y ahí lo convertimos en cuantitativo. O sea, mejoramos, no mejoramos. Es decir, aprovechar todas las herramientas que poseemos, o sea, todas las fortalezas que poseemos, para aplicarlas en el escenario a construir, para controlar los aspectos riesgosos, o sea, las debilidades, los problemas, las restricciones, determinar y ser muy claro en cuáles son, en el lugar donde trabajamos, los factores clave de éxito, es decir, qué cosas son lo importante, porque ahí es donde vamos a tener que determinar las políticas, cuáles son los factores que impulsan e introducir la teoría de las restricciones. Es decir, esto que desarrolló fue un desarrollo muy fuerte, que es de teoría de restricciones. Lo que nos está diciendo es que muchas veces la incapacidad de ir hacia adelante se debe a que hay algún freno puesto. Es decir, y más que empujar, lo que tenemos que sacar es el freno. Es muy difícil empujar un auto con el freno de mano puesto. Entonces, siempre tratemos de encontrar dónde están los problemas, dónde están las trabas y cómo destrabamos. Siempre hay un problema principal, que es el que tenemos que abocarnos a resolver. Si resolvemos ese problema, adelantamos y damos fuerza y tenemos posibilidades de encontrar recursos y avanzar. Luego hay otro cuadro también de dominio e importancia que metemos en el escenario con las variables para sacar 4 zonas. O sea,
siempre trabajamos con un escenario es decir, cuáles son las cosas importantes en el análisis de escenario y las menos importantes, o sea, qué es fuerte y qué es débil, y por el otro lado, en el dominio, ¿qué control tenemos nosotros sobre estas variables? Y ahí nos determinan 4 puntos. El primero es la zona de donde tenemos debilidad para que nosotros podamos operar. Es decir, en aquellas cosas donde la importancia es poca y donde no tenemos acciones, es decir, somos débiles para accionar, es decir, es una zona desechable. Ahora, también hay otra zona de importancia débil donde sí podemos accionar, que lo tenemos que mirar. Pero después quedan las dos cosas de arriba, que son lo que más nos debe interesar. ¿Cuáles son los cambios críticos, retos de futuro que nosotros no dominamos? ¿Y cuáles son los cambios importantes que podemos llegar a tener control? El esfuerzo más grande lo tenemos que hacer ahí. Y lo otro es tener la información de lo que pasa con las cosas importantes que no podemos dominar. Y hacer todo el esfuerzo alrededor de las cosas importantes que sí podemos dominar, que sí podemos utilizar a favor. Entonces, las políticas deben estar orientadas a acercar el escenario deseado al referencial, operando sobre la zona de cambios importantes, esto es lo que decía, o sea, las zonas calientes, o sea, donde juega el efecto Pareto, y hay distintos tipos de estrategias. Es decir, en general se hablaba de estrategia de costo, y yo creo que estrategia de costo todas las empresas lo tienen que tener. O sea, siempre tenemos que buscar el menor costo. En el caso de las empresas de capital y de lucro, es decir, para obtener más ganancias, en el caso nuestro, para que el producto esté lo más accesible posible a nuestros consumidores. Y después tenemos dos estrategias clásicas, que una es de posicionamiento, es decir, posicionamiento amplio, o de trabajar sobre segmento. Normalmente las cooperativas a las que nosotros nos referimos básicamente van a trabajar con técnicas de focalización, o sea, de segmentación del mercado, y si es posible con técnicas de diferenciación, de hacer que el producto o el servicio agregado al producto, o la calidez con la que ofrecemos los productos, o el tomar en cuenta el beneficio social que generamos con las acciones, es el más amplio posible. Entonces, posicionamiento, es decir, de foco segmentado y diferenciado en lo posible. Esas son las estrategias de las pequeñas empresas. Que en mi caso, lo empecé a trabajar con pymes, es absolutamente lo mismo para cooperativas pequeñas. El primer modelo estratégico que hay que seguir es el modelo del bonsai. O sea, la mayoría de las empresas pequeñas existen porque son espacios que los grandes no pueden o no quieren ocupar y que nos lo dejan para nosotros. Eso es lo que nosotros, lo que vamos a tratar de hacer es de tratar de que sea cada vez más lindo el árbol, que sea fuerte, que las hojas estén bien, que sea armónico. Es decir, entonces, a veces no hay pretensión de crecimiento, no hay por qué ser el mejor, no hay por qué competir y sacar y matar a otros jugadores. Eso hay un trabajo muy bueno que, que es el océano azul. Es decir, la estrategia del océano azul es la que plantea que lo mejor que me puede pasar es que no esté rojo el océano. O sea, que no esté nadie, no tenga que competir con nadie, ni que me hagan sangrar a mí o que yo tenga que hacer sangrar a otro. Si ustedes, es decir, para hacerlo, para que lo vean claramente, eh, el Circo de Soleil armó un mercado que son ellos solos. Y a pesar de que hace muchos años que están, es un mercado donde, es decir, donde navegan, donde están
solos. Por lo tanto, no compiten con nadie. Es algo que armó un mercado donde están solos y es un océano azul. Pero nosotros también tuvimos alguna laguna azul. Lelutier fue una laguna azul. ¿Cuántos años estuvieron? ¿Cuántos años nadie pudo imitarlo, nadie pudo hacerle competencia? Estuvieron y existieron. Entonces, busquemos eso, ¿no? Busquemos, es decir, el bonsái de ser cada vez más perfecto y tengamos en cuenta de que en la mayoría de las cooperativas y en el mundo que se viene, la mayor cantidad de personas en cooperativas que estén trabajando van a tener un ámbito básicamente comunal, comunitario. Por lo tanto, esos ámbitos no son grandes y hay que atender específicamente porque esa relación con la comunidad es la que nos va a permitir vivir. La segunda estrategia es la estrategia del bambú japonés o bambú dorado, que en realidad lo que hace es plantear, es decir, son las empresas que pueden crecer. Es decir, hay muy pocas que pueden crecer y llegar arriba. Son las que empiezan en un taller y se convierten en Microsoft. Bueno, y en los casos nuestros, que podemos decir, una cooperativa obrera de Bahía Blanca, séptima cadena comercial de supermercado de Argentina, o también podemos decir de que no todos los ejemplos de recuperadas son malos, sino que hay algunos altamente exitosos, como Textiles Pigüé, hicieron las cosas bien y hoy juegan en cancha grande. Pero son la mayoría de los casos, vuelvo a lo bambú, vuelvo a que tenemos que crear espacios comunitarios y tratar de perfeccionar. Pero después hay otra estrategia que es natural a nosotros, pero que a veces no se ve dentro del campo de la... Es decir, todos los días nos encontramos con contradicciones con este tipo de cosas. La cantidad de veces que nosotros hemos llevado ideas a distintas organizaciones, la cantidad de veces que nos han sacado la idea y la han hecho para beneficio propio y de mantener el control, son muchísimas. Y me refiero al tema de los cultivos asociados, el tema de las alianzas estratégicas, el tema de la cooperación entre empresas. Ahí tenemos el mayor valor, no tenemos por qué ser grandes, pero en conjunto, si nosotros armamos una red alimentaria, si nosotros nos organizamos dentro de las empresas que hacen economía circular, si nos organizamos dentro de las empresas de turismo y hacemos que los de una comunidad vayan a otra y de otra o sea, ahí es donde tenemos el mayor campo de desarrollo y es donde tenemos que empezar a trabajar, fortalecer este sistema de alianza y de vínculos. Y lo que viene después, adecuar la organización para la estrategia. O sea, si yo tengo una estrategia o no tenía estrategia y ahora tengo estrategia, seguramente la forma organizada que está la empresa no es la adecuada y voy a tener que hacer cambios, voy a tener que hacer adecuaciones. Definir el estilo de gestión, incluyendo aspectos tácticos y operacionales, y tener una política que no es de personal, es decir, tampoco es de capital humano. Las personas son personas, no son cosas, ni son capital. Y esto significa tener una política de desarrollo humano y de motivación en las organizaciones. Y después lo que queda es ejecutar, monitorear, controlar, ajustar y mejorar de manera continua. La parte mía del taller termina acá, así que tenemos un tiempito para escucharlos. Muy bueno, Carlos. Críticamente. Gracias, Abel. Que decidió impulsar la cosa brevalla. Hoy alguien me decía,
difícilmente que me vaya a decir molarse nuevamente. Bueno, evidentemente andaba con una frase, me vaya, tenía un retito por ahí, y presentó una medida cautelar que lo que pide es la intervención de unos. Se ve que Parece que nos metimos en un partido. Sí, Facundo. Paco. Yo tengo un montón de preguntas más que aportar. Me encantó el taller. Muchas gracias por la presentación. Bueno, arranco por la primera. ¿Cómo identifico dentro de estas zonas que vos denominaste que podemos manejar o podemos dominar o no podemos dominar? ¿Cuál es la que me sirve o cuál es la que puedo o no puedo dominar? Porque, o sea, uno a veces se imagina que puede dominar algo que no lo puede dominar. Claramente la política no la puede dominar, pero digo, dentro de una organización también hay cosas así. Sí, bueno, es un tema de análisis, ¿no? O sea, trabajando el círculo lo puede trabajar en cada uno de los casos, es específico. Es decir, yo sé que es importante determinadas cosas que va a depender de cada sector y de cada caso, y voy a analizar cómo puedo operar sobre eso, si realmente puedo operar. Eh, en esto hay que trabajar mucho con mucho margen de, de sinceridad. Es decir, una empresa que grande, un proveedor de YPF grande, lo perdí después de 2 años de estar dando asistencia cuando le dije al dueño de la empresa que para poder mejorar tenía que echar a la mujer que era la gerente de recursos humanos. Bueno, se terminó ahí la historia. Pero estoy seguro de que hubiera mejorado muchísimo más si hubiera sacado encima un lastre como alguien que estaba puesto en un lugar. Pues lo mejor era seguirle pagando el sueldo, pero que no se metiera a manejar a las personas porque los conflictos que se generaban eran imposibles. Es cuestión de verlo, Facu, es decir, se puede. Es decir, ¿qué es lo que a mí por ahí me resulta más fácil? Pero porque lo he hecho con 200 casos, entonces por ahí tengo una visión más afiatada de dónde están, cómo definir estos cuatro espacios, ¿no? Eso es así, pero se puede, si uno profundiza, se puede. Mónica. Sí, me desmuteo, ahí está. No, gracias por las consideraciones, gracias Jorge, pero me estaba acordando cuando comentaste algo de cuando estábamos con él en el CFI y luchábamos contra los manuales que hacían de oferta exportable, y que él decía que bueno, que eran unos manuales de toda la porquería que producían las provincias y que no eran invendibles, y en realidad nosotros trabajábamos con una metodología que era mercado, tecnología, producto. O sea, primero ver el mercado, después desarrollar la tecnología y después elaborar el producto. Y no pretender que nos compren lo que se nos ocurre hacer. Así que bueno, nada más que eso, que era todo un trabajo que hicimos a lo largo de todo el país, tratando de convencer de que primero vean a quién le querían vender, cómo desarrollar el producto y después hacerlo, antes de que hacerlos a su gusto y que eran invendibles. Eso nada más. Bueno, Mónica, gracias por estar, Mónica, la compañera de Jorgito Coco 20. Sí, es así. Y está contemplado así, cuando está planteado de que es decir, hablando en términos de cooperativa, deben hacer en función de las necesidades que tiene que satisfacer, ya sean locales o afuera. Se está pensando en eso, es decir, de que la oferta tiene que estar adecuada a algo que la gente quiera comprar. Si no, no hay ninguna posibilidad. En el primer viaje, era lógico que en esta época aparecieran estas cosas. Bueno, eh,
esa era mi duda en hacerlo abierto, pero bueno. A ver, es decir, cuando me perdí. Es decir, en el tema de la adecuación es fundamental tener pensado qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos a ir. Si no, es imposible. Pero eso también lo juega en el mercado interno. Es decir, no podemos hacer cosas que nos vengan a comprar simplemente porque somos buenos, porque estamos. Es decir, hay que organizar la empresa en función de las demandas de la demanda de los consumidores y del tipo de demanda que tienen los consumidores, naturalmente. Es así, Moni, y gracias por el aporte. Claro, por ejemplo, un ejemplo que tomábamos siempre era la lata de tomate, el tomate envasado. En cada lugar el tomate tiene un gusto, la gente tiene un gusto especial diferente en cada región para cómo hacer la salsa. Entonces la conserva de tomate tenía una determinada característica para que sea vendible, porque con otro sabor no les gusta. Por ejemplo, que en Bolivia es todo con picante. Si no haces nada, algo sin picante, no, es invendible. Entonces, primero ver el mercado y después ver cómo desarrollar la tecnología para el producto. Eso nomás, con ese Sí, ejemplito. es decir, en lo chiquito. Esto era lo que quería decir. En el primer viaje con Mario al norte, cuando íbamos le digo, Mario, te vas a volver con un montón de mermeladas, de mermelada. Y sí, me decía, no, pero bueno, cuando volvíamos y tenía 3 cajas de mermelada, que entonces empezó a repartir las mermeladas que le habían dado, es porque, es decir, lo que se financiaba eran los proyectos como venían, y simplemente que hubiera un proyecto, se lo financiaba. Entonces, es decir, ¿cuál es la lógica? Y hacía una cooperativa, que ¿y qué sabía hacer? Dice hacer dulce. Entonces, metámosle a los dulces. Pero hay un mercado de dulce que una vez saturado, si nos convertimos en el país per cápita más alto de mermelada del mundo. O sea, una locura. Entonces, ahí hay una cierta orientación que es importante dar. Pero, y esto desde el punto de vista de las empresas, tiene que estar muy, muy claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a vender? ¿Cómo se lo vamos a vender? ¿Existe demanda? ¿No existe demanda? ¿Tengo que adecuarme? No hay vuelta, no hay vuelta. Es decir, no es voluntarismo. Esto es una empresa, como dice Hugo, en una empresa cooperativa, lo que hay que asumir es que hay que pensar como empresarios y actuar como trabajadores. Eso es una cooperativa. Bueno, con esta frase, coronando la reunión, aviso que quedan 5 minutos de Zoom, por lo que, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra cuestión, otra pregunta, alguna opinión, si no vamos a ir cerrando. No, yo simplemente quería decirles que muchas gracias por la herramienta, es muy importante y bueno, va a seguir formándonos en esto, que el único camino que nos queda a nosotros es la comunidad, no hay otro. Hugo, Gracias, permíteme una última compañeros. pregunta. Carlos, entiendo el esfuerzo que te costó a vos decir en tan pocos minutos nombrar a los pensadores y las obras que nombraste, que tienen una profundidad terrible. Y yo veo algo mucho más cortito. Si bien el título dice Estrategias para Empresas Sociales, quería preguntarte, y ya te reitero el esfuerzo que te costó resumir esto, si no podés hacer otra también de tácticas, porque yo creo que en paralelo al tema del FODA, tanto el error del Estado como el de las cooperativas fue confundir, en el caso de, como vos dijiste, que las cooperativas fueran un apéndice social del Estado y que fueran bancadas por el Estado, fue un gran error porque no se vio la viabilidad económica de muchas de ellas y las cooperativas confundieron lo que era una oportunidad y creyeron que era una fortaleza. Por eso creo que la mayoría se fueron al tacho.
porque no podían vivir, era totalmente inviable que siguieran viviendo por siempre de la teta del Estado. Totalmente de acuerdo. Sí, ahora, ¿por qué el curso de estrategia? Porque es el que te abre a la determinación de las políticas. El problema es que la táctica es tan fina y tan aplicada a cada organización que yo lo puedo hacer y lo he hecho en 100, 200 empresas, pero porque surge del análisis estratégico a partir de la táctica, pero aplicada a un caso específico. Enseñar táctica es imposible porque tenés que tener un montón de variables que en un curso general donde se mezclan personas que son de distintos ámbitos, distintos intereses, resulta imposible. Pero por supuesto, yo sí lo que quise decir era que las 3 tareas que tiene la conducción de una empresa es planificar, ejecutar, eso es táctico, y controlar. Esas son las 3 funciones que en todas las empresas tienen que estar claramente determinadas, ¿no? O sea, la ejecución en la cooperativa es de todos. La conducción tiene que ser de los que más esclarecidos, sabiendo que estar esclarecido en términos estratégicos no es mucho más que saber poner, es decir, que saber aplicar una herramienta de la mejor forma posible. Es exactamente lo mismo, el valor es lo mismo y lo que se debe retribuir es más o menos lo mismo. El único cuidado que hay que tener es que no se te vaya la conducción y te quede sin conducción. Pero a partir de ahí es todo exactamente igual. Pero ahí es donde es importante asumir esas 3 funciones. Planificar, de ahí surge la aplicación, eso se lleva a políticas concretas, toma de decisiones concretas. Es sumamente importante. Las 3 funciones tienen que estar en la empresa muy claramente determinadas. Darío. No, simplemente ya se nos acaba el tiempo. Agradecer, Carlos, por todo esto. Te boteaste. Sí, perdón, nos queda muy poquito. Yo simplemente quería reforzar esto de que tanto una pyme como una cooperativa, como una comunidad de esfuerzos, tienen que saber leer las oportunidades que están dando vuelta en su territorio chico, o en el más grande, hasta en el internacional. Y muchas veces empezar desde las señales del mercado y analizar la propia capacidad instalada, que muchas veces no está explotada porque por historia nos dedicamos a hacer solo mermelada y no nos dimos cuenta que éramos capaces de hacer otras cosas que nos vienen dadas como oportunidades del mercado. Cuando se hace ese análisis, nos damos cuenta que tenemos muchas más fortalezas de las que venimos explotando. A partir de las señales que el mercado nos da como una oportunidad para diversificarnos, para crecer y para consolidarnos, quizá en otras cosas que hasta el momento no veníamos haciendo. Simplemente esto. Sí. Bueno, ayer estuvimos en una cosa muy linda, que fue la apertura de un mercado. Está Claudio Balbuena, que fue uno de los hacedores de esto, es decir, es una cooperativa que decidió, es decir, que tiene su centro de ventas, un ecoparque, pero que habilitó 42 espacios de depósito para venta mayorista de frutas y verduras. 42 espacios, es decir, cuando tuvimos la primera reunión era cómo salíamos a ayudar a la colocación de los espacios. ¿Cuánto tiempo demoraba? ¿Una semana? ¿10 días, Claudio? Que se colocaron los 42 espacios, que van a trabajar a mejor precio que el mercado central, que tiene ciertas restricciones para funcionar, de costos que por la propia organización, y que tiende a abastecer a todos los restaurantes y verdulerías de la zona de San Telmo. Está en Constitución, todas las verdulerías y restaurantes de San Telmo y La Boca. Y va a funcionar muy bien. Y ahí, es decir, esto es asociativo,
es extraer a la producción de la economía popular, a lo agroecológico, a vender ahí y a precios que, bueno, esto colocado en el término de la malaria de alimento que se viene, porque la estupidez esta de decir, se deje de comprar y los precios van a bajar. Es decir, en el alimento no podemos hacer eso. En el subte, el tren o el ómnibus para llegar al laburo no podemos hacer eso, porque si no vamos no laburamos. Entonces, todas estas estúpidas cosas se combaten con creatividad y haciendo este tipo de proyectos y de cosas. Por eso, felicitaciones, Claudio y Hernán, que fue el otro querido autor de esto. Bueno, compañeros, ya estamos cerrando el Zoom, estamos a las 2 horas, así que un abrazo a quienes han participado, esperemos que haya sido de utilidad, agradecemos la participación y queda a compartir en la página web, en el sitio de YouTube de las mesas del asociativismo. Un abrazo a todos y todas, gracias. Gracias a todos, gracias. Muchas Gracias.